mafia que existe dentro del Poder Judicial, pues obliga a que paguen justos por pecadores. Pues representan a una oligarquía que no quiere perder sus privilegios. De esto se trata. Tíos, amigos, parientes, abuelos, familia, y ya sabes que van a poder entrar de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque eso se llama nepotismo. La realidad es que tenemos un Poder Judicial muy corrupto. ¿Qué son esas jaladas de liberar a delincuentes el sábado a las 12 de la noche y te doy 8 horas para que los liberes, ¿no? Que se acaben esos lujos, esos privilegios de ser juez, ministro o magistrado del Poder Judicial. Es ofensivo, mi estimado Carlos, reitero, ofensivo, pero bueno, ya la reforma al Poder Judicial va. ¿Qué tal, amigos, amigas? Esta es una edición más de Tendencia al Aire. Mi nombre es Charly Domínguez. Me da mucho gusto que nos acompañen a todo nuestro público, pues porque hay muchísimo que hablar de lo que está sucediendo en la opinión pública de nuestro país. Y para hablar de estos temas que están en el top, en tendencia de lo que se habla en los medios, me acompaña mi querido amigo, colega, hermano, brother, Diego Elías Cedillo desde Tabasco. Compadre, ¿cómo estás, hermano? Mi querido y estimado Carlos, te saludo a ti como siempre con mucho afecto y un abrazo muy grande para todos los que escuchan este podcast. También estamos aquí, como dices tú, desde Tabasco para el mundo. Ya poco a poco, tiempo de que acabe el sexenio del señor presidente, del primer tabasqueño en la presidencia. Ya casi un mes de que se termine la presidencia, la administración del presidente López Obrador, pero la historia o este cuento aún no se acaba, pues continúa, ¿no? Otro gobierno con la misma ideología, es continuidad con cambio, ¿no? Lo dicen ellos mismos, y yo lo creo, yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum le va a cumplir al pueblo de México con lo que prometió en campaña, que es darle continuidad a los proyectos, con otro estilo, pero sí a continuar con esta forma de gobernar, siempre fijándose primero en los que menos tienen, ¿no? Para que a todos nos vaya mejor, como lo dice el propio López Obrador, ¿no, compadre? Es una esencia muy importante, porque bien o mal, Carlos, el hecho de que repita la gente en los puestos estratégicos, hagamos de cuenta que es un partido de fútbol. Uh-huh. Entonces, formación ganadora, ¿cómo se le llama cuando están en un partido de fútbol? Sí, formación, ¿no? Defensa, medios y delanteros. Alineación. Sí, alineación ganadora, pues repite. Entonces, claro, si tienes una alineación que ha tenido éxitos en algunos puntos, pues yo creo que la doctora y presidenta electa Claudia Sheinbaum ha ponderado eso y al fin y al cabo va a seguir, yo creo, mi querido Charly. Pero bueno, precisamente en estos temas que siguen en boga, pues es el Poder Judicial, Carlos, ¿no? Era lo que platicábamos, porque se planean estos podcasts, aunque usted no lo crea. Pues no se calman en el Poder Judicial, patadas de ahogado, actos desesperados, no sé cómo calificarlos, ahora en un paro nacional, ¿no? Y hay que destacarlo, no son todos los trabajadores del Poder Judicial, no es la señora que limpia los pasillos de la Suprema Corte, que es parte del Poder Judicial también, no es el guardia de seguridad o hasta el que saca copias si tú quieres. Son jueces, no todos, son magistrados, no todos. Consejeros de la judicatura y ministros, no todos. Uh-huh. Quienes están actuando de esta forma, que no es en contra del gobierno. Bueno, sí es en contra del gobierno, pero no afecta al gobierno. Ya lo dijo el presidente López Obrador. ¿A nosotros qué? Es más, son tan inútiles que ni al pueblo ni le interesa, ni lo van a sentir, porque en realidad es como si no hicieran nada todo el tiempo. Son tan inútiles, eres o sea... Pero tienes razón, pues, a ver. Vamos a ponderar aquí dos cosas, Carlos, muy importantes. La primera es que... si bien es cierto, no se va a notar su ausencia, pero también pues representan a una oligarquía que no quiere perder sus privilegios. De eso se trata. Pues sí. Ese es el fondo. No perder sus privilegios. O sea, hay varios memes, varios comentarios que han salido en Twitter, en redes sociales, que dice precisamente esto, ¿no? O sea... critican mucho que al presidente al concluir su sexenio llegue un paro laboral así, de un poder completamente autónomo. Incluso dicen también, se habla mucho del nepotismo que existe en el Poder Judicial, y eso es muy cierto. A ver, yo estudié Derecho en su momento, estoy estudiando, y pues también
es muy claro que cuando estoy estudiando en la carrera de Derecho, hay compañeros que tienen estos conectes o estas fórmulas o estas amistades dentro del Poder Judicial, tíos, amigos, parientes, abuelos, familia, y ya sabes que van a poder entrar de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque eso se llama nepotismo y ha sido una de las variables que ha caracterizado al Poder Judicial. Pero a ver, Carlos, yo te voy a preguntar algo. Nosotros que hemos tenido el privilegio, porque no tiene otra manera de decirse, de que la gente nos reconozca en la calle derivado de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántas veces te paran en la calle después de que tú eres famoso y te sacan mucho, ¿no? Tú con esos lentes, sobre todo, inconfundibles. Recientemente, ¿eh? Pero bueno, la gente es muy, muy atenta, muy linda. Llegan y te buscan y te dicen, oye, es que tengo este problema. Y la realidad, y hay que ser muy francos, quisiéramos ayudar a todos, pero a veces no podemos, ¿no? No. Pero yo creo que al día, 2, 3, una persona mínimo al día te reconoce. Entonces, siempre una de las quejas, por lo menos una vez a la semana, tiene que ver con el Poder Judicial. Me decía mi hermana ayer y me criticaba, mi hermana que luego es un poco más neoliberal. Decía que criticaba precisamente la reforma, que se vaya a cambiar todo el Poder Judicial, etcétera. Y le digo, a ver, la realidad es que esa reforma al Poder Judicial es un mérito de todas y todos los que hemos estado acompañando al presidente López Obrador en este sexenio. Porque todas y todos le hemos llevado temas del Poder Judicial. Tú le has llevado temas del Poder Judicial al presidente. Y gruesos, ¿eh? Y se va a poner peor. Y de indultos, de falta de sentencia, de injusticias. Colusión con funcionarios de instituciones. Imagínate. Para robarse el dinero de la gente. Y los que tienen que estar hasta los machuchones, los ministros, etcétera. Entonces, todos hemos contribuido con nuestro granito de arena al remarcar precisamente la corrupción que existe en el Poder Judicial que permea. Y el presidente, pues, imagínate que dicen, todos los días me están molestando con este tema. Tenemos ministros que agarran, meten en su cajón un expediente o una carpeta de investigación que tiene que ver con evasión de impuestos de miles de millones de pesos. Con el presupuesto de un estado de la república. Lo que ha dicho el presidente, ¿para cuánto alcanza esto? ¿A cuántas becas de jóvenes no alcanza? Alcanza para las becas de preescolar y de primaria. Sin embargo, ahí anda el barbucón millonario presumiendo su yate en Italia y en Grecia. Es ofensivo, la verdad es que el hecho de que la riqueza solo se mantenga en unos cuantos escaños y no en toda la... Por lo menos que haya equidad, ¿no? Es válida la riqueza, compadre, pero no es moral. No a costa de los mexicanos. A costa de contribuir como contribuye el taquero, como contribuye una señora que limpia baños, que paga impuestos a su nómina, ¿no? Que se le descuentan. Y que haya multimillonarios que todavía de que no pagan sus impuestos se benefician de estos ministros corruptos que le dan no carpetazo, pero que encierran los expedientes en el cajón y le ponen llave y se hacen güeyes. Y que luego anden presumiendo, ¿no? su vida ostentosa en helicópteros, en yates, comprando equipos de fútbol, moleros, ¿verdad? Pero al fin equipos de fútbol de primera división. Y el pueblo sufriendo de carencias porque este millonario, en complicidad con un ministro de la Suprema Corte, del Poder Judicial de la Federación, no paga sus impuestos, compadre. Es ofensivo, mi estimado Carlos, reitero, ofensivo. Pero bueno, ya la reforma al Poder Judicial va. No hay que dejarse amedrentar. Y yo creo que lo importante aquí, Charlie, es que la gente tenga conocimiento de qué pasa, ¿no? Porque es este cerco informativo del cual hablábamos hace unos momentos, en el que la gente se deja llevar por lo que ve en la televisión, por lo que lee en redes sociales, cositas así. Y la realidad no es esa. La realidad es que tenemos un Poder Judicial muy corrupto, que sí hay que reformarlo y tiene que tener como prioridad el beneficio de la gente y la justicia. Claro. Entonces, bueno, esperemos que en estos días los jueces, las juezas, las y los magistrados y algunos ministros y consejeros recapaciten sobre su postura y dejen ya a un lado este tema, ¿no? Varios abogados litigantes no van a dejar mentir que precisamente esa mafia que existe dentro del Poder Judicial pues obliga a que paguen justos por pecadores. Claro. Me acuerdo cuando estaba en Tabasco, el papá de un muy amigo mío era el director de todos los centros de reclusión estatales.
Yo era un jovencito de preparatoria. En pocas palabras, los reclusorios. Ajá, los reclusorios del Estado. Yo era un jovencito todavía sin mayor alusión a lo que sería la política y el sistema judicial hoy en día, pero yo le decía al papá de mi amigo, oye tío, es que las cárceles en cualquier estado del país y en cualquier lugar están llenas de gente que no puede pagar su libertad, no necesariamente de los culpables. Y me dice, Diego, en esencia, estás completamente en lo cierto con lo que dices. Las cárceles, por lo menos en algunos estados y en varios lugares del país, están llenas de gente que no tiene dinero para pagar su libertad. Pero hay muchos delincuentes que están prófugos de la ley. ¿Sabes qué? Me dijo alguien a mí, la cárcel está más llena de pobres que de delincuentes. Así es, así es. Entonces, en las cárceles mexicanas hay más pobres que delincuentes, bro. Los delincuentes andan afuera, junto con los ricos. No, y pues vemos este tema de los amparos, Carlos. O sea, el presidente los dice, los famosos sabadazos de los jueces, de los magistrados, de algunas personas del Poder Judicial, que son esas, perdón por decirlo así, pero que son esas jaladas, por no ampliar un término más choco, más tabasqueño, que son esas jaladas de liberar a delincuentes el sábado a las 12 de la noche y te doy 8 horas para que los liberes, ¿no? Pero eso sí, la persona que se robó una gallina o que se robó una caja de huevos o que ya se robó está vinculado, algo, ya tiene prisión preventiva. Entonces, ahí se ve claramente que hay intereses de por medio, ¿no? Y pues bueno, ya al final yo creo que es importante, como lo hemos comentado mucho, impulsar la reforma del Poder Judicial. No va a ser perfecta, pero también lo dice muy bien el presidente. O sea, cuando lo escoge el pueblo, hay menos probabilidades de que se equivoque, ¿no? Y si se equivoca, vuelven a mandar, compadre. Y si se equivocan, pueden volver a... Vaya, sí. Parte de la reforma judicial es que, pues precisamente está el juez, pero se tiene que... O sea, pasa un cierto periodo de tiempo y una vez que pasa este periodo de tiempo, pues ya determinan si hizo bien su trabajo o no hizo bien su trabajo y si puede mantenerse dentro del cargo o incluso subir, ¿no? Claro. Es parte de lo que planea la reforma. Pero además, compadre, que se acaben esos lujos, esos privilegios de ser juez, ministro o magistrado del Poder Judicial, ya sea federal o de los estados de la República. ¿Cómo está eso de que ganan hasta 600,000 pesos mensuales por ser ministros de la Suprema Corte cuando se dicen que ellos están para velar la ley, ¿no? Y la Constitución, pero resulta que en la Constitución ya hay un artículo que dice que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Pero ellos sí. Son interpretaciones de la ley, ¿no, Carlos? Que al fin y al cabo lo comentaría cierta persona con cabello color de algodón, que pues son interpretaciones de la ley o actitudes leguleyas para pues seguir manteniendo sus privilegios. Esa es la estricta realidad, ¿no? O sea, nadie se va a meter un balazo en el pie, Carlos. A ellos en lo particular que se sienten de la moronga azul, como diría el presidente, pues les gusta viajar en Suburbans, que estén blindadas, tener choferes, primas para el teléfono, primas vacacionales, un montón de personal a su servicio. Pero que le paguemos hasta sus lentes. Como unos pequeños faraones, Carlos, así. O sea, y no ganan mal. ¿A qué llega un ministro, alguien que aspira a ser ministro de la Suprema Corte? ¿A velar por la Constitución o por los 600,000 varos mensuales? No puntualmente por la Constitución. En el deber ser, debería de ser por la justicia, ¿no? Debería de ser por actitudes precisamente que sean en beneficio de la vida jurídica del país. Sí, pero siempre en el margen. Incluyendo también la Constitución, los diversos códigos, las diversas leyes, etcétera, ¿no? Pero al final pues llegan a servirse ellos, ¿no? Es como y al ser una pequeña élite, trascendía mucho en el sexenio de Peña Nieto, cuando Medina Mora llega a ser ministro de la Corte. El primero que se fue en el sexenio. El primero que se fue en el sexenio, que había un grupo, incluso antes, recordemos que no había esta equidad de género que ha venido permeando, pero había un grupo incluso de las esposas de los ministros de la Corte, para actividades, ya sabes, ¿no? Súper fifí. Con cargo al erario, supongo, ¿no? Evidentemente, no lo dudaría que incluso ellas tuviesen ahí cierto injerencia dentro del presupuesto de la Corte, pero pues bueno, planeaban todos estos eventos petits que hoy verdaderamente, mi querido Carlos, reitero, son ofensivos
ante la crisis que mantiene el Poder Judicial en México. Aquí, reitero, lo importante es no dejar de informar a la gente e invitar a todos los que están escuchando esto que platiquen con su vecino, con su tío, con sus parientes cercanos, lejanos, si ellos han tenido alguna experiencia con el Poder Judicial o si conocen a alguien que haya tenido una experiencia con el Poder Judicial, y te garantizo que no ha sido gratificante. Es que al menos yo creo que por cosas de la vida, alguna vez nos va a tocar ir a un juzgado. A un juzgado. Bueno, de entrada a un ministerio público, ahí te vas a topar. Que también debe de ser incluida. Pero el MP yo creo, una depende reforma de la fiscalía. Sí, por eso. Pero lo primero para que llegues a un juzgado es poner tu denuncia. Con el MP. O que te pongan una para que te avisen. Ahí te vas a topar posiblemente con una pared que a veces sí se puede, otras veces no se puede. Por eso la reforma del Poder Judicial creo que debería acompañar una reforma también a las fiscalías y a la Fiscalía General de la República, porque ahí van de la mano. No puede haber combate a la impunidad si no hay un MP con las herramientas, con el tiempo, con las armas para poder darle continuidad y seguimiento a una carpeta de investigación hasta donde tope y presentarle al juez un caso bien armado para que el juez, en el caso de que tenga la convicción, logre alguna sentencia, ya sea a favor o en contra, ¿no? Entonces, por azares del destino, alguna vez vamos a ir y vamos a topar. Yo lo he padecido, neta, y me sumo aprovechando, haciendo un paréntesis a lo que está viviendo María Elena Ríos en Oaxaca, que acaba de vivir al menos por un par de horas lo que se siente, que liberen a su agresor, a quien le marcó para toda la vida, tras ordenar y pagar que la rociaran con ácido, ¿no? Y que un juez de Oaxaca, un juez local de Oaxaca, lo absolviera, ¿no? Lo absolviera de los cargos, pese a estar señalado por los autores materiales, y un juez dijera, no hay suficiente evidencia, como si los testimoniales no valieran, ¿no? Entonces, pero gracias a Dios otra jueza inmediatamente lo vincula a proceso por otro delito vinculado al mismo, y órale, te quedas en la cárcel. Yo puedo decir que padecí lo mismo, ¿no? Con el asesinato de mi padre, un juez de Tamaulipas, otro juez local, ahora en Tamaulipas, absuelve a todos los vinculados por el asesinato de mi papá y los libera, y se tiene que ir a un tribunal más alto para que el tribunal diga, oigan, esto todo está mal, hay que reponer el caso, pero pues ya todos andan en fuga, porque ahora vuelven a agarrar, ¿no? Entonces ¿es necesaria la reforma al Poder Judicial? Por supuesto que sí. ¿Va a haber reforma al Poder Judicial? Por supuesto que sí. Morena y aliados tienen la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. En el Senado creo que estamos a 1 o 2. Pero viendo cómo se degrada la oposición, vamos a tener, creo que hasta de sobra, de aquí a que inicie la legislatura en unos días. ¿Y va a haber reforma al Poder Judicial? ¿Lo dudas, compadre? La verdad, Carlos, es que ahorita, aprovechando precisamente esto, es importante también señalar que va a ser un proceso largo todavía, entre corto, mediano y largo plazo. En primer lugar, tiene que darse la discusión de la reforma y la aprobación en su caso, ¿no? ¿Crees que alcance el mes? El presidente dijo que va a ser, estoy convencido que la reforma al Poder Judicial va a ser el regalo de despedida de las y los ciudadanos del pueblo de México al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estoy convencido de eso, Carlos, porque es una premisa que, reitero, todas y todos los que hemos estado cercanos al presidente la tenemos tangente. Sabemos que al presidente le interesa mucho, entonces va a ser un regalo. ¿Por qué te digo del pueblo de México, de las y los ciudadanos? Porque al fin y al cabo las y los diputados son representantes de los ciudadanos. En el caso de las y los senadores, ellos son representantes de los estados, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es una manera de decir que el pueblo de México le va a agradecer al presidente con la aprobación de la reforma judicial antes de que concluya septiembre, evidentemente antes de su salida allá a Palenque, mi querido Carlos. Antes de que se vaya a su quinta. Antes de que se vaya a su quinta. Pero, ¿por qué te decía que es un proyecto a corto, mediano y largo plazo? Se lo pregunté al presidente en su momento y es parte de lo que se va a hacer en la reforma al Poder Judicial. A ver, va a ir por partes. Primer paso, se tiene que elegir jueces, de ahí magistrados, de ahí los representantes del Consejo de la Judicatura, que va a cambiar, que va a ser como una especie de
va a cambiar, se va a modificar. Pero ya no va a estar la judicatura o lo que ahora es la judicatura. Tu presidente ya no va a ser el presidente de la Corte, por ejemplo. Ya no. Es que es una aberración. Va a ser como una especie de Consejo de Honor y Justicia, como lo tiene la policía, o como una especie de Secretaría de la Función Pública interna dentro del Poder Judicial. Para jueces, ministros, magistrados. Ajá, o sea, como que como inspeccionar que se hagan bien las cosas. Hay varios términos. Lo que debería hacer la judicatura ahorita. Es correcto. Entonces... que no hacen nada. Aparte, es eso, y de ahí las y los ministros. Primer paso, los jueces. Ya el presidente López Obrador lo dijo en una mañanera, que modestia aparte, yo se lo pregunté, y él dice, a ver, primero se tienen que barrer las escaleras, en este caso, desde las bases, de abajo hacia arriba. Es decir, empezamos con jueces, de ahí magistrados, de ahí representantes del Consejo de la Judicatura, y al final vámonos con los ministros. Entonces va a ser un proceso tardado, no va a ser una reforma judicial como lo que ocurrió con Ernesto Zedillo, que al parecer a mucha gente se le olvida. A ver, ahí no marcharon, ¿verdad? A ver, ahí no marcharon, a ver, ahí los ministros ahí de no la dijeron Corte, nada. Que eran, aparte era otro tipo de régimen presidencial, ¿no? No, ahí sí el presidente era un verdadero dictador, yo elegido creo que sí, democráticamente. Un pequeño dictador, así como tú bien comentas. El Poder Judicial era un lacayo del Ejecutivo hasta 2018, compadre. Niégamelo. O niéguemelo, a ver aquí quien defienda al Poder Judicial hoy en día. Lo dice el presidente, ¿no? De que el teléfono rojo, en teoría, conectaba de Palacio Nacional al despacho principal del ministro o ministra presidenta de la Corte, ¿no? Hoy ya no ocurre eso. Bueno, yo creo, y te lo puedo casi garantizar, que sí hubo comunicación con Saldívar, pero ¿sabes cuál creo yo que fue el canal de comunicación principal? Pues Segov, tal vez. No, la mañanera. Ah, bueno. Así como lo hace el presidente. Y en algunas ocasiones hasta el ministro Saldívar fue a la mañanera. Sí. No recuerdo si alguna vez fue a la conferencia. Me tocó una por lo menos donde fue. En la que fue. Fíjate que ahí sí yo no lo tengo en el horizonte hermenéutico, pero sí, así como es el presidente. O sea, agarra y dice, a ver, llega Carlos y le dice, oiga, presidente, fíjese que hay una injusticia de tal persona. Ah, le voy a encargar a Arturo Saldívar. Él es una persona muy abierta de mente, muy sensible. Es más, ya lo está viendo. A que lo vea, ¿no? Se va a enterar. Se va a enterar. Entonces, seguramente ya nada más, incluso el ministro Saldívar, si llega a la mañanera, ya no les contará él. O si tenía persona que evidentemente le avisan, oiga, ministro, ya el presidente lo mencionó para que ponga énfasis en este caso en particular, porque pues hay una injusticia, ¿no? Y te diré que un caso que yo llevé a la mañanera, que involucraba a un ministro y unos jueces locales de la Ciudad de México haciendo cochinadas, el ministro Saldívar sí actuó. Creo que incluso en un ejercicio inédito fueron a una prisión. No recuerdo si fue Arturo Saldívar y la doctora Sheinbaum. A ver, vamos a buscarlo. Arturo Saldívar visita cárcel y con la doctora Sheinbaum, pero estoy casi seguro que fue derivado precisamente, sí, la visita de Arturo Saldívar a la cárcel, en efecto, a la cárcel de Santa Marta, derivado precisamente de un comentario que hizo el presidente López Obrador en la conferencia de prensa, ¿no? Entonces de ahí el ministro Saldívar dice, a ver, vamos a checarlo, y si no me equivoco, en esta visita, pues la prisión de Santa Marta de Catitla está en la jurisdicción de la Ciudad de México. Entonces, seguramente ahí ha de haber tenido muy buena coordinación con la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces jefa de gobierno. Y a lo mejor de ahí empezaron a hacer la amistad que hoy los une a ambos, ¿no? Algo que no sucede cuando cambia la presidencia de la Corte con Norma Piña, que en su primer acto de relevancia público entre los tres poderes de la Unión, cuando era la entrada del presidente de la República, no se levanta y le hace esa muestra de respeto al Ejecutivo, ¿no? En un acto de conmemoración de la Constitución de 1917 en Querétaro, que ahí nos tocó, yo me acuerdo, ahí estábamos hasta arriba, tocó cubrirla. Y sí, no se para la señora Norma Piña en un acto de rebeldía, pero también de falta de respeto. De protagonismo incluso. Y protagonismo, sí, protagonismo, pero de respeto a la investidura presidencial y además, ¿no? de un titular del Ejecutivo, pues que en realidad no se mete en las labores del Poder Judicial, más allá
de recriminarles, ¿no? Que por qué violan la Constitución, por qué la interpretan a modo cuando les conviene y cuando no les conviene también, cobrando hasta 600,000 varos mensuales, cuando hay un artículo en la Constitución que dice que no pueden hacerlo, y que se autoamparan, ¿no? Además. Reitero, son interpretaciones de la ley, pero bueno, al final, mi querido Carlos, lo importante aquí, aprovechando estos espacios, es decirle a la gente que haga este ejercicio de opinión pública. Yo creo con que sus por eso, amigos, con sus amigos. Mira, a la gente no hay que decirle, les vamos o sea, no hay que llegar a decirles que el Poder Judicial está mal. Lo han vivido en carne propia. Ajá. La gente de a pie sí, ¿eh? La gente de pie. Y cuando alguien te dice, oye, lo vamos a cambiar, órale pues. Yo creo porque es cierto. Sería prudente, y a ver, a lo mejor hay que invitar a toda la ciudadanía a ver, preguntar quién está de acuerdo precisamente en una reforma así al Poder Judicial. Todos los abogados que yo conozco, un porcentaje considerable, dice que es necesario cambiarse, pero nadie sabía cómo reformarlo. Entonces, ahorita que ya hay una propuesta precisamente en la que se privilegia la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, ya todo el mundo se pone muy tenso, ¿no? Ya todo el mundo dice, no, es que mejor hay que dejarlo como está, y pues es que se van a ir a paro los jueces y todo el tema, a ver. No, que va a haber fuga de capitales y puras pendejadas. Que va a llegar Lord Molecular a la corte. A la corte, o sea, mi querido don Carlos, ¿no? legitimar. Pero bueno, hay que puntualizar también que hay una serie de requisitos. Por supuesto. Entre esos requisitos es ser egresado a una carrera. Aparte, mi de compadre ser abogado. Mi compadre Molécula, ¿qué chingados anda buscando en el Poder Judicial? Así le va muy bien como periodista. Le mandamos un fuerte abrazo, a mi querido don Carlos, ¿verdad? Pero tratan de deslegitimar este acto en favor de la sociedad. Y yo creo que tirándole flores a mi querido don Carlos haría un mejor papel que muchos jueces de los que están ahí, ¿eh? Seguramente. Esos que están acostumbrados a dar sabadazos, por ejemplo. Imagínate, por lo menos don Carlos trabajaría de lunes a viernes y respetando la ley, eso sí, casi lo puedo garantizar, pero habrá que preguntarle ya. Sesiones públicas aparte, ¿no? A ver, tráiganme su caso, a ver cómo está. Porque hay un atoradero, compadre, en el Poder Judicial, y se echan la bolita, ¿no? Entre la fiscalía y los tribunales, porque los dos cojean de la misma pata. Yo instaría también a la sociedad en algún momento también exigirle a la próxima titular de la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, una reforma a las fiscalías también. Ahí también está el problema. Bien incluido, si no me equivoco. Recordemos que van a ser poco más de 20 reformas constitucionales, 21, Carlos, sí. Entonces, vienen días bastante arduos en las cámaras, tanto baja como alta. Mucho trabajo, mucha expectativa también. Imagínate, del gobierno. Tienen que sacar la reforma porque es promesa del presidente López Obrador, que además consigue una hazaña política que yo la verdad pensé que no se iba a lograr. Yo lo veía ambicioso, decía, bueno, ¿de dónde? ¿De cómo? Es que pasaron muchas cosas ambiciosas en este sexenio, Y Carlos. pasó, o sea, sí, muchas cosas ambiciosas. El otro día, te digo, igual platicaba con alguien, veníamos, pues ahorita recientemente que me tocó celebrar mi cumpleaños en Puerto Vallarta, venía con un amigo. A ti sí te dan chayote, ¿verdad? No, hombre, ojalá. A ti sí te pagan los 200,000 por pregunta. Dicen, ¿no? Pero no los veo nada más. Llevo casi 5 años ahí, nunca vi eso, ese argumento. A ver si ahora que ya termine la administración sacan los sobres de cada uno. Dice el presidente que nos va a invitar a desayunar terminando la última mañanera. Yo creo que ahí eventualmente ahí va a ser la repartición. Va a ser la repartición de chayote, de cacao, de maíz, de tacos, porque ya el presidente prometió que nos iba a hacer una comilona enorme para todas y todos los que siempre hemos estado Habló ahí. de los sabores de diferentes estados, ¿no? Va a haber platillos de diferentes estados en la última mañanera, pero bueno, volviendo al punto, Carlos, de lo ambicioso que ha sido este sexenio, me acuerdo mucho, y ahorita lo platicábamos, como muchas veces nos tocó, porque, bueno, como parte del equipo del presidente López Obrador, que lo está acompañando siempre, todas y todos nosotros, nos toca viajar por todo el país. Entonces, muchos de nosotros vivimos 1000 injusticias de las aerolíneas. No solo de una ni de otra, yo creo que de todas, ¿eh? Sí. Todas y todos nosotros padecimos lo que eran las aerolíneas en el país. Que te cobran asientos, que no te dejan pasar maleta, que está sobrevendido. No, primo hermano, era un calvario. Y todas y todos pusimos nuestro granito de arena impulsándole al presidente, oye Sheffield, o oye Profeco, échanos o sea, no manches. Y bueno, uno como periodista pues puedes tener mayor alcance desde los
medios que tienes, ¿no? Ya sea alguna columna, ya sea alguna alusión en un medio, etcétera, ¿no? Algún tuit, por ejemplo. Pero bueno, entonces el presidente, evidentemente, casi una vez por semana le recordábamos, oiga, presidente, es que las aerolíneas están mal. ¿Qué hace el presidente? También derivado de una pregunta de nuestro querido Hans, pues vamos a revivir Mexicana de Aviación. Ese es un gran logro de esta administración. ¿Cuál puede ser otro gran logro, mi querido Carlos? Pues muchas preguntas que salieron de esa conferencia. La eliminación del horario de verano, también, que era una auténtica aberración o imitación del modelo gringo, y no servía para nada. Se lo empezamos a decir, el presidente dijo, órale va, tienen razón. Sí, así. No sirve para nada. Otra de las múltiples cosas que yo lo tengo muy presente y permíteme tirar aceite, como dice el señor presidente, es el tema de la menstruación digna. Era un tema que no se había tocado, que muchos colectivos lo habían sacado. Cierto. ¿Y qué pasa? Llega cierto personaje con lentes rojos y le dice a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, oiga, siendo secretaria de Gobernación. Secretaria de Gobernación, está este tema y no lo ha abordado el gobierno. Se lo recuerdo, bueno, se lo digo a Olga, 2 meses después se lo comento al presidente, en diciembre se hace ley, Carlos. Entonces, en verdad, yo creo que eso es lo beneficioso de las conferencias de prensa del presidente López Obrador, las cuales ya dijo la doctora Sheinbaum que las va a continuar, ¿eh? Sí, ya oficial, para la gente que todavía no lo sabe tal vez o que está interesada en saber, va a continuar la mañanera. A las 7 de la mañana. Andrés Manuel da su última mañanera ¿qué día va a ser? ¿Lunes? ¿El 30? Lunes 30 de septiembre. 30 de septiembre y el martes 1 de octubre. Creo que va a ser el miércoles la conferencia de la doctora. O sea, no va a ser inmediatamente después, pero no está tan confirmado. Hay que esperar. Sí, es que el día 1 es la ceremonia de toma de protesta. Toma de posesión. Entonces, en San Lázaro. Ese día no. El día 2, el día 2 ya formalmente como presidente de la República. ¿Quién va a salir por esa puerta? ¿Quién sabe si está en el Salón Tesorería? Todavía a ver. Dice la doctora, la presidenta electa, que está afinando algunos detalles. Habrá que ver si cambia de escenografía, si lo quiere hacer en el patio central, en la capilla de la emperatriz, a lo mejor. Nunca continuidad con cambio al final pueden ser en Chapultepec. Imagínate. No, lo más seguro es que las hagan. Bueno, sí, es que tampoco ha dicho ¿dónde va a vivir? Si va a vivir en Palacio. Habrá que preguntarle dónde va a vivir. Pero es que yo creo que confirmarlo ahorita sería como presionar a Beatriz, al presidente, de que ya vayan desocupando. Entonces seguramente no va a continuar, porque para atender los casos de relevancia del país es Palacio Nacional. Y es que, Carlos, objetivamente lo comentamos en su momento y lo sigo reiterando. O sea, el beneficio de las mañaneras es impresionante. Como tú bien sabes, permíteme decirlo así con todas las letras, o sea, en lo particular llevo muy buena relación tanto con lo que algunas personas llaman medios tradicionales y con los, como algunos denominan, medios alternativos. Al final yo creo que es un conjunto de información que se crea y que mucha gente tiene la capacidad de informar, como lo ha dicho el presidente. Hasta el ciudadano más humilde con el celular ya puedes poner una foto en internet y se hace viral. Claro. Pero uno de los argumentos que tienen algunos compañeros, y se los he dicho en múltiples ocasiones, pues es este matiz de preguntar cosas periodísticamente hablando, sacar la nota del día, ¿no? Pero yo siempre he abogado que este matiz de impulsar temas sociales es importantísimo. No, y además es novedoso, compadre. Sí, un presidente, ¿no? Atienda un presidente que se ha convertido en el presidente municipal de todos los mexicanos. Sí, que se puede a veces tergiversar, ¿no? Pero yo considero que es muy importante que se lleve precisamente, aunque sea que el presidente atienda un bache en el pueblo más recóndito del país. Y lo hizo. Pero ese pequeño pueblo no deja de ser México. Y lo hizo. Se buscaron formas de poder atender ese problema que aqueja a todo el país. De conseguir recursos para el bacheo de los municipios. Y eso fue gracias a Preguntas en la Mañana. Gracias a la mañana. Y gracias, déjame también decirlo, a nuestra querida tía Rosy, Rosa Isela Rodríguez, y Secretaría de Gobernación, que impulsaron el programa Los Frutos Chocolate. Es matar 2 pájaros de un tiro. A ver, llega regulariza los frutos chocolate, llega dinero a la federación y ese dinero la federación le sugiere al estado y al municipio, oye,
ocúpalo para bachear. Sí. Y algunos gobernadores, de la manera respetuosa, lo han ocupado para, pues precisamente este tema que aqueja a la ciudadanía. Pero reiterando, Carlos, qué interesante ha sido este sexenio. Yo creo que han habido muchas cosas en esa conferencia que se han impulsado para bien. Cada quien se lleva sus méritos. Había un compañero periodista que quizás tú te acuerdas de él, de Ovaciones. Se llamaba... Ay, no me acuerdo ahorita el nombre. Es que tiene un tiempo que dejó ir. Obando creo que se llamaba. No. Bueno, era un compañero muy respetuoso del diario Ovaciones. Y él decía que cada uno de los que llegamos ahí nos llevamos una pequeña estampa como estos elementos del ejército en los cuales pues tienes condecoraciones derivado de tus logros en la batalla, ¿no? Sí. Entonces yo creo que cada uno de nosotros nos llevamos condecoraciones derivado precisamente de los logros que hemos tenido en esa conferencia. Tú, mi querido Carlos, el haber impulsado grandes programas de desarrollo para Tamaulipas, para San Luis Potosí, algunos actos de justicia, Carlos, que al final, vaya, nos los llevamos como condecoraciones en el casco y en la Sí. Mira, hay casos donde los gobernadores no dan una y otros donde los gobernadores ocupan ayuda de la federación. No porque no puedan, sino porque a hay veces mucho trabajo. Y no hay tienen, mucho trabajo. hay que decirlo tajantemente, no tienen tanto el canal directo. Exactamente. No hay ese canal tan... Porque el presidente anda súper ocupado, porque incluso quien atiende el teléfono del presidente no tiene más orejas para escuchar todas las voces que le hablan, ¿no? Y uno a la mañanera puede... O al contrario, no hay gobernadores cínicos, corruptos y buenos para nada. Que no hacen nada, literal. No hacen nada y que quieren dejar pasar el sexenio y que los problemas ahí queden a ver qué le sigue mientras yo me gasto el dinero en mis pendejadas, en mis ocurrencias, ¿no? Como es el caso del gobernador de San Luis Potosí, donde incluso ya la última pregunta que hice, ya el propio gobierno federal... Lo del agua. Le dice al gobierno estatal, a ver, ya te aconsejo que lo que hagas es actuar penalmente contra esta empresa que está incurriendo en una violación al contrato para llevar agua de una presa a la capital, ¿no? Porque te estás haciendo un guaje. Güey. Y ahí queda, ¿no? O sea, el gobierno federal actúa, el estatal no, ya actúa penalmente contra esta empresa, no es lo que te corresponde. Destapando lo que coloquialmente se le llama cloaca de un gobierno que no sirve para nada. A eso, pero también para eso sirve la mañanera. Es un ejercicio muy bonito. Y va a seguir, así que ya lo dijo la doctora Claudia, así que pongan sus barbas a remojar, gobernadores inútiles, y decirle a los gobernadores que de buena fe están actuando en favor de sus municipios y de su estado, pues que pueden contar, ¿no? con quienes acudimos a las conferencias para hacerle reconocimiento a la próxima presidenta de la República, temas que sean de interés general, ¿no? Porque, pues, yo creo que también en lo particular, Carlos. O sea, es que lo particular y lo general van de la mano. Y hay que ser muy francos. Y lo hemos platicado muchas veces, y es un secreto a voces, que algunas preguntas, pues, llevan interés particular. Vamos a decirlo, un interés económico, puntualmente. Pero yo creo que también hay algunas preguntas particulares que tienen una causa legítima. Legítimo. Ergo, que llegue una persona que se queje porque no la están atendiendo en el Seguro Social. Y no necesariamente porque el trabajo del seguro esté mal hecho, sino porque a lo mejor ese doctor o ese medicamento o esa persona no está siendo bien atendida y es prudente que lo sepan. Y inmediatamente toman cartas en el asunto y... pues procuran dar un mejor servicio porque hasta el funcionario público dice que no me vayan a exhibir en la mañanera, ¿no? Entonces, claro, por lo menos. Que le tengan un poquito de miedo a lo exhibida, ¿no? Es parte de lo mismo. Porque si te estás pasando de la raya, vas a llegar a la mañanera. Así. Como funcionario o también público. Jóvenes que tengan el deseo de salir adelante, que pueda ser hasta una beca, Carlos. En su momento, hace mucho tiempo, y creo que lo platiqué aquí, me tocó ayudar a un jovencito. Nos tocaba estar a las 3 de la mañana formados, Charlie. Y llega un jovencito y dice, oigan, ¿alguien de Tabasco? Pues dije, ya me embaucaron, a ver. Ya lo escucho y me dice, es que quiere una beca para estudiar en el extranjero. Ya me aceptaron, pero no tengo dinero. Y pues bueno, eso es una causa completamente particular. Sí. Pero a ver, Carlos, yo te voy a preguntar y lo digo tajantemente en cámara.
¿tú le vas a pedir dinero a un jovencito que no tiene recursos para irse a estudiar? ¿Cuál es el mayor mérito que obtienes o qué es lo que sacas de eso? Pues la satisfacción La de ayudar. satisfacción de ayudar a una persona a cumplir su sueño. Punto. Esa es la satisfacción que tienes. Como ¿no? lo ha habido, ¿eh? Sí, en muchas ocasiones. Muchas ocasiones donde le ha tocado, la verdad, de rifársela a Zoé Robledo, por ejemplo, Sí. con el niño Memito, atendido inmediatamente porque no lo estaban haciendo en el seguro social. Llega a la mañanera y a Memito le cambia la vida de un momento para otro porque ya puede ser atendido como se lo merece y su calidad de vida mejora muchísimo más, ¿no? De ese poder es la mañanera y va a seguir. Ya, Gracias para concluir, mi querido licenciado Diego Elías, ¿continuará la mañanera? ¿Te vamos a ver por ahí o no, compadre? Pues yo creo sí, que... yo sí me apunto y espero que me apunten primero que Sí, nada. bueno, a ti te estima mucho todo el equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Yo creo que ahorita lo importante, Carlos, es concluir a cabalidad las conferencias de prensa del señor presidente Andrés ¿Quieres que te Manuel toque López preguntar Obrador. otra vez ya? ¿Con el presidente? Pues déjame tirar aceite. Nunca se sabe, ¿no? Pero puedo... ¿Sí? Es que luego, si uno se dice así, luego te topas con pared porque dices, al parecer sí, pero luego no. Pero yo creo que sí, todavía me quedan varias preguntas que hacerle al presidente López Obrador e invitar a todas y todos los que están viendo este canal a que si tienen alguna sugerencia de pregunta, pues nos las hagan llegar. Ahí, porque, póngale ahí la pregunta. Porque siempre es muy interesante, ¿no? Y modestia aparte, sí te puedo decir que otro de los logros que me voy a llevar es haber sido de las personas que más le pudo preguntar al presidente López Obrador en su sexenio. Hay un tabulador. ¿Ahí quién lleva la cuenta? Creo que es el Spin, Reforma. Ajá, no, es una agencia de publicidad de Luis Estrada, creo, si no me equivoco. Ah, sí, que se escribió un libro, de hecho. Nos tenía monitoreado todo, chinga, hasta qué decíamos. Luego yo digo, ay, en serio, yo pregunto los eso. temas, sí. Todo. No, faltas de ortografía, falta de sintaxis. Dices, ay, Cristo, y salí en cadena nacional diciendo estas cosas, ¿no? Pero bueno, en algunos estudios, pues evidentemente su servidor salía en modestia aparte, por supuesto, salíamos en primer lugar muchas veces. Recordar que había giras en los estados en los que el presidente pues nos daba la palabra casi cada día, ¿no? Sí. Te rayabas cuando iba a Tabasco. Es que ya ni sabía qué preguntarle a veces, por eso le preguntaba de los tamales de chipilín, pero bueno, esperemos que nos toque todavía la palabra, mi querido Carlos, e invitar a la gente a que nos manden sus preguntas. Siempre es muy importante. Y si no, en septiembre, septiembre con Claudia también. Pues no, la doctora empieza en octubre. A octubre, perdón, a final de septiembre, ya el mes que viene, en octubre. No como le dijo el presidente López Obrador a Trump, no me mandes a Palenque antes de tiempo. Bueno, si no en octubre, a ver cómo nos va con la doctora, ¿no? Habrá que esperar. Van a ser mañaneras fast. Pues recordemos también que el presidente cuando empezaba eran mañaneras fast y ahorita duran hasta 3 horas y media, Carlos. Entonces no hay que echar las campanas al ruedo. Bueno, pues licenciado, pues te agradezco muchísimo que te hayas tomado estos minutos para venir a platicar con nosotros y nuestro público del Poder Judicial y date otras vueltas más seguido porque va a seguir como dicen en Sinaloa, la víbora chillando. Los trabajadores del Poder Judicial, algunos, no todos, hay unos que sí van y se ganan el sueldo honradamente trabajando, sirviéndole a la gente, a los demandantes de este país. Otros que de plano deberían ya de guardar su cochinero e irse a su casa a descansar también. La oposición también. Entonces vamos a seguir en este podcast platicando, que licenciado, estás invitado para cuando gustes venir. Esta es tu casa, este es tu podcast. Seguramente nuestro público te va a estar pidiendo próximamente. Entonces, licenciado, te agradezco mucho. Siempre es un gusto, mi querido Carlos, a ti, a mi querida Celsin, un fuerte saludo y también, por supuesto, a todas y todos los que nos están viendo. Abrazo fuerte a todas y todos. Órale, pues gracias a ti, Lick. Y esta fue una edición más de su podcast Tendencia al Aire. Nos vemos en la siguiente edición.